Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, en el capítulo 8 del libro de Daniel. Libro de Daniel, en el capítulo 8. Estábamos en el asunto de la visión del carnero y del macho cabrío. En la Biblia, todo tiene una razón de ser. Todo lo que Dios ha colocado en la Biblia tiene una razón de ser. Entonces dice, en el tercer año del reinado de Belsasar, yo Daniel tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elán. Elán es Persia, donde queda en este momento Irán, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste, es decir, del occidente de Europa, un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo, se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Versículo 8. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el oriente y también hacia nuestra hermosa tierra, o sea, Israel. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él, de ese cuerno, se eliminó el sacrificio diario y se profanó el templo. Por la rebeldía de nuestro pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Su ejército, o sea, el ejército de ese cuerno pequeño, echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los apartados hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del templo y de la humillación del ejército? ¿De cuál ejército? De la humillación del ejército. ¿De cuál ejército? Y aquel apartado me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el templo. Entonces, en esta Biblia que tengo aquí, en el versículo 15 hay un título y el título dice: el significado de la visión.
Antes de continuar, les quiero comentar esto. El martes yo venía por aquí y entonces me parqué allí en el semáforo para cruzar para acá y de repente eh, yo escuché o yo vi que un tipo en una moto muy grande se hizo al lado donde yo estaba y a mí me pareció todo normal. Pero después yo escuché que la pastora estaba diciendo algo y entonces yo siento que un tipo ¡pah!, le pega al vidrio del lado de la pastora y cuando yo miro que la pastora está reprendiendo al diablo, es un hombre que tiene un revólver. Entonces el hombre coge con ese revólver y le da, le está dando al vidrio del lado de la pastora porque el vidrio mío está abajo. Entonces el hombre del lado de acá eh, pues trata como de, me dice que los anillos y me coge la mano, pero la mano él me la agarra y se le va. Él me agarra y se le va. Claro, él no me puede agarrar y no, sino que él me coge así y la mano se le va. Entonces yo reaccioné y yo entendí que era un atraco, porque hasta ese momento yo estaba inocente, yo no sabía qué estaba pasando. Entonces yo escucho a la pastora que está diciendo, en el nombre de Jesucristo te ato Satanás. Entonces yo comencé a decir, hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo. Entonces el hombre le daba eso y hay poder en Jesucristo, pero no podía. Entonces cogió el revólver así lo apuntó, hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo. Y ellos, como no pudieron hacer nada, el semáforo cambió y cogieron su moto y ellos se fueron en su moto. Punto, ya, se acabó el problema. Entonces, yo comento estas cosas por aquello de la confianza que uno debe tener en nuestro Señor Jesucristo, ¿entiende? Entonces, por eso yo, cuando pasan estas cosas, yo le comento a ustedes, para que ustedes sepan que hay un Dios todopoderoso, que, que Él ya venció a los principados y a las potestades, y entonces, si uno tiene confianza en que el Señor ya venció, el poder del diablo no funciona, porque el diablo de antemano ya está amarrado. Entonces, comento esto como un testimonio para que ustedes se den cuenta que todavía Dios sigue siendo poderoso como antes, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, estamos en el libro de Daniel. Hay pues creyentes que, les comento esto, mire, son dos reinos, ¿cierto? El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. La palabra doctrina es lo que se enseña. Doctrina es lo que se enseña. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, la Ruacacodes, Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es muy meticuloso con su doctrina, o sea, con su enseñanza. Y si uno pertenece a nuestro Señor Jesucristo, entonces uno también debe ser celoso con la doctrina. Está bien, todos cometemos errores, ustedes pecan, yo también peco. Estoy hablando de la doctrina. Y doctrina es lo que se enseña. A eso es lo que se le llama la doctrina. Entonces usted lee, por ejemplo, en el libro de Efesios, y en el libro de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, y usted lee allí, en ese libro, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, y ahí dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos, o sea, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor es específico, Dios es muy específico. Él comienza
en el versículo 8 diciendo así: por lo cual está dicho, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice allí, o sea que aquí está diciendo que esto que se va a decir aquí es a partir de un momento específico. ¿Cuál momento específico? Es a partir del momento específico en que nuestro Señor Jesucristo se fue. Ahí dice, por lo cual está dicho, subiendo a lo alto, o sea, Él se fue a lo alto, se fue y se fue y se fue. Y dice que se llevó cautiva la cautividad, o sea que el resto de personas que habían muerto con Él, pero que no resucitaron en la fiesta de las primicias, entonces Él se lo llevó cautivos. Cautivos significa que ellos no podían salir de allí, y se lo llevó al tercer cielo para que ellos esperaran el día de la resurrección, o sea, la fiesta de la final trompeta, que se celebra cuando se está celebrando el nuevo año judío, en el mes de septiembre, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Entonces dice, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más inferiores de la tierra. Y la parte más inferior de la tierra es el Hades. Esa es la parte más inferior de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo constituyó a unos emisarios con un propósito específico, que lo tradujeron apóstol. Pero dice, emisario con un propósito específico. Aquí no está hablando de título de grandeza, sino que está hablando de un propósito específico. O sea, que le dio a esa persona una misión específica. No está hablando de título de grandeza, sino que está hablando de servicio, o sea, de un ministerio, de una misión, de un propósito. A otros profetas, es decir, quienes hacen volver al pueblo, ¿a dónde? A la palabra de Dios. El profeta hace que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. Eso ya no se ve. A otros los constituyó evangelistas, es decir, quienes anuncian noticias de los cielos. A otros pastores, es decir, quienes guían, quienes apacientan, quienes se preocupan para que el pueblo esté bien alimentado. Y morín, es decir, maestros, es decir, quienes enseñan la palabra de Dios. Y él dice, a fin o con el propósito de perfeccionar a los escogidos de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la confianza y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la palabra conocimiento tiene que ver con relación. Hasta que seamos varón o varona perfeccionados en la confianza y perfeccionados en la relación con Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza. Dice, está hablando de la enseñanza, o sea, está hablando de la ¿qué? De la doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la palabra de verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces llegan épocas, por ejemplo, como la época que llaman la Navidad,
Y resulta que la Navidad es una doctrina, la Navidad es una enseñanza. Y la Navidad tiene sus cosas. Y si usted se pone a mirar la Navidad, usted comienza, si usted mira la doctrina de Cristo Jesús, usted se da cuenta que allá hay unas cosas, o por decir prácticamente todas las cosas que están allí, no tiene que ver nada con la doctrina de Cristo Jesús. Que un pesebre, que un niño, que es un ídolo, y le cantan a ese ídolo, que un árbol no tiene que ver con Cristo Jesús, que un Papá Noel, ¿de dónde salió eso? Y usted no ve eso en la Biblia, ¿o no? Y usted ve al Papá Noel, que de pronto usted no lo ha visto, pero usted ve a Papá Noel, que a Papá Noel está acompañado de unos duendes que tienen la oreja larga. ¿Usted no los ha visto? Pero la gente ve eso y es como si no estuviera viendo nada. Entonces usted ve que el Papá Noel comienza a hablar del espíritu de la Navidad. Entonces, ¿qué es el espíritu de la Navidad? Atraco, fleteo, sicariato, robo, asesinato. ¿Ese qué es el espíritu de la Navidad? Emborráchase, toma trago. ¿Ese qué es el espíritu de la Navidad? Entonces, gente que dice que es cristiana, que es creyente, no se pone a pensar, bueno, si nosotros miramos la doctrina de Jesucristo, eso no tiene que ver nada con Dios. O sea que en otras palabras significa que esa fiesta no tiene que ver nada con Dios. No, las personas cuando se enceguecen no les importa nada. Cuando una persona está enceguecida por el bazuco, no le importa nada, solamente todo lo que ve es bazuco. Cuando una persona está enceguecida por el dinero, todo lo que ve es plata. Entonces, cuando las personas están enceguecidas en el engaño, ellos no ven verdad allí. A ellos no les importa absolutamente nada. Y estamos hablando no de personas del mundo, porque en este momento hay personas que aparentemente están en el mundo, y le comento que ellos, muchos de ellos, no están metidos en ese asunto. Porque los que más se meten en esas cosas son los que dicen que son de Dios. Hay de enseñanzas, como la enseñanza del G12, que los mismos dirigentes del G12, usted lo ve sentado con los curas. Y si alguien le pregunta que la doctrina de ellos, ¿qué doctrina es? Ellos dicen que la doctrina de ellos es igual a la doctrina de los curas. Si yo no fuera un predicador de este ministerio y yo estuviera en una congregación de esa y yo fuera de Jesucristo, yo me salgo. Porque la doctrina de G12 dice el jefe de G12 que es igual a la doctrina del Papa. ¿Qué tiene que ver la doctrina del Papa con la doctrina de Jesucristo? No tiene que ver absolutamente nada. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá. Él vendrá cuando llegue el momento. Y Él vendrá en la fiesta de la final trompeta. Y la fiesta de la final trompeta es en septiembre cuando se está celebrando el nuevo año judío. No sea de aquellos que dicen que porque la Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe, es que ese día y esa hora que nadie sabe, cuando el Señor habla que del día y de la hora nadie sabe, el Señor está hablando de una fiesta que se llama la fiesta del día y de la hora que nadie sabe. Y esa es la fiesta que se celebra en septiembre. La fiesta que se celebra el nuevo año judío se conoce como la fiesta del día y de la hora que nadie sabe, solo mi Padre. Así se llama esa fiesta. Se llama la fiesta del día y de la hora que nadie sabe, solo mi Padre. Las personas tienen la tendencia a estar embolatándolo todo y ellos mismos se embolatan. El Señor va a venir. ¿Y usted qué haría si el Señor viniera el próximo septiembre? El Señor sabe quién es de Él y el Señor sabe quién no es de Él. El Señor dijo, salí de en medio de ellos, pueblo mío, para que no recibáis de las plagas que ellos van a recibir. Los que más se meten en estas cosas son
los mal llamados cristianos, porque hay muchos mal llamados cristianos. ¿Usted qué haría si una persona le saca un revólver y le dice, quieto ahí? No sé. Ustedes saben que yo sé lo que hay que hacer, porque yo tengo mucha experiencia en ese asunto. Y no por cuestiones de experiencia, no es por cuestiones de experiencia, es por cuestiones de mis vivencias, porque yo tengo mis vivencias. Tengo mucha vivencia en ese cuento de que le sacan a uno un revólver, de que le sacan a uno un machete, le sacan a uno un cuchillo y te voy a robar. Yo vivo eso. Entonces yo sé qué uno tiene que hacer, porque yo sé que hay un Dios todopoderoso, que ese Dios todopoderoso venció a los principados y a las potestades, y que ni el diablo ni los demonios pueden con Yahshua Mashiach. Y eso yo lo sé, y no solamente lo sé, sino que yo lo vivo. Pero la pregunta es, ¿usted vive eso? ¿Usted cuando alguien lo amenaza, usted qué hace? ¿Usted cuando ve que alguien lo amenaza, entonces usted siente que no hay un Dios todopoderoso? ¿Usted cuando se siente en peligro piensa que no hay un Dios todopoderoso? Entonces, si usted es de los que piensan cuando está en peligro, cuando alguien lo amenaza, que usted piensa que porque alguien lo está amenazando, usted ya le pierde la confianza al Dios todopoderoso, entonces trate de tener con Dios una relación más profunda para que usted se dé cuenta que Dios es todopoderoso. Y que cuando Dios ve a una persona que Él confía en que que es el hombre y que por encima de Él no hay nadie, Él a esa persona nunca la dejará avergonzada. Porque si Él sabe que esa persona confía en Él y se plantea que Él es el hombre, que Él es la persona que ayuda, que por encima de Él no hay nadie más, que Él es el hombre, y por encima de eso, Él deja que le pase algo a esa persona, entonces Él sabe que esa persona le va a perder la confianza y Dios nunca permitirá que eso suceda. Por eso dice, el que confía en Él no será avergonzado, porque es el Dios de la Biblia. Alabe lo que Él vive. Uno puede ser lo que sea, pero Dios es Dios. Yo soy un ser humano que yo cometo errores, como cualquiera de ustedes. Pero por encima de los errores que yo pueda cometer, hay un Dios todopoderoso. Que yo confío en ese Dios todopoderoso, porque ese Dios todopoderoso me ha demostrado que Él es fiel. Porque Él dijo, aunque usted sea infiel, me dijo, aunque yo sea infiel, Él me dijo, yo permaneceré siempre fiel. ¿Usted no ha leído eso? Que Dios siempre será fiel aunque uno sea infiel. Entonces, como Dios es fiel, yo confío en que Él es fiel. Y yo sé que aunque uno tenga errores, Dios no permitirá que nada malo suceda. Y yo creo en ese Dios todopoderoso. Y yo creo que así, miren, yo creo que así como yo veo palpablemente que los ladrones están allí, a mí me robaron antes de estar en Cristo Jesús. Pero después de que yo estuve en Cristo Jesús, nadie me roba. No por mí, porque Él me dice, usted no puede defenderse usted solo, sino porque el Dios mío es el más poderoso de todos los dioses. Y ninguno pasa por encima del Dios al cual yo le sirvo y al cual me lo humillo en el nombre de Yahshua Mashiach. Y yo quiero vivir con ese Dios por los siglos de los siglos. Y yo pienso, he caminado con Dios durante mucho tiempo. Nunca me ha fallado. En los tiempos de peligro siempre lo he visto allí. Siempre me ha ayudado. Siempre ha hecho que mis enemigos corran. No permite que ningún enemigo me toque. Entonces yo me pongo a pensar, porque ese Dios todopoderoso me pone a pensar a mí. Si ese Dios todopoderoso es así, ¿será que ese Dios todopoderoso, lo que Él me está diciendo que va a hacer es mentira y es cuento? Ese Dios todopoderoso va a venir.
Se los digo en el nombre de Yahshua Mashiach. Ese Dios todopoderoso va a venir. Así sea que lo esté esperando uno solo de nosotros, pero Él vendrá por ese solo que lo estará esperando. Y ese Dios todopoderoso va a venir. Y es muy posible que Él pueda venir el septiembre que viene. Eso no se descarta. Cualquier septiembre que venga, no lo descarte, nunca lo descarte. Piense que allí puede venir y prepárese porque allí puede venir. Se lo digo en el nombre de Yahshua Mashiach. Y si el Señor nos dice a nosotros esto y nos ha enseñado a nosotros todas estas cosas y nos está enseñando que el día y de la hora que nadie sabe es en la fiesta de la final trompeta y nos ha dicho a nosotros, es porque nosotros creemos en ese Dios y confiamos en ese Dios. Porque hay mucha gente que aunque escuche eso, dice que eso no es así. Pero usted sabe que es así y yo sé que es así. Y yo sé que ese Dios no falla. Y ese Dios dijo que iba a venir por nosotros y Él va a venir por nosotros en el nombre de Yahshua Mashiach. Yo se lo digo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Él dijo que venía y Él va a venir. Eso se lo digo hoy en el nombre de Yahshua Mashiach. Él dijo que venía y Él va a venir. Así sea que seamos 1, 2, 5, 6, 10, 20, 30, pero Él va a venir por esos 20, va a venir por esos 30, va a venir por esos 40, por esos 100, por esos 200. Él viene por esa gente, porque esa es la gente que ha creído que lo que Él dice es verdad. A él no le importan los que no crean en Él, a Él le importa es lo que le creen a Él, aunque sea uno solo. Porque Él no come de cuento de multitudes. Él come de cuento es del que confía en Él. Dios no cree que en multitudes, Él cree en gente que confía en Él. Así es que es Él. Es el que confía en Él. Eso no es cuestión, como piensan algunos hombres, que ellos quieren tener sus congregaciones de 50,000, de 100,000, de 1,000,000. Es el hombre, pero Dios no. Porque Él sabe que a Él le sirve es la persona que confía en Él. Porque una persona que no confía en Él, ¿cómo Él va a hacer algo por una persona que no confía en Él? O sea, por eso es que Dios se mueve, Dios trabaja y Dios hace algo es por el que confía en Él. ¿No te he dicho que si confías verás la gloria mía? Entonces yo veo cómo Dios se glorifica. Él se glorifica. De esa forma que las cosas que suceden que yo les digo, Él se glorifica. Los ladrones no pueden con Jesucristo. Ningún ladrón puede con Jesucristo. Ningún fletero puede con Jesucristo. Jesucristo es todopoderoso. Nadie puede con Jesucristo, se los digo. Que el sistema religioso le enseñó a la gente un Jesucristo pintado en una pared. Ese es el sistema religioso. Todos los dioses falsos deben tener una representación que la gente vea. Cuando usted vea un muñeco y digan que ese muñeco es tal y tal cosa espiritual, sépase que ese muñeco está representando una cosa falsa. Está representando un Dios que no es. Porque el Dios de la Biblia le dijo a Israel, cuando ustedes estuvieron en el monte, mire lo que les dijo, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Mire lo que él les dijo. Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Si usted lee en el versículo 15, ¿qué dice? Advertencia contra la ¿qué? Contra la idolatría. Miren lo que dice. Guarden pues mucho sus almas, pues ninguna ¿qué? Figura. Ninguna es ninguna. Ninguna figura ¿qué? ¿Vieron? ¿Cuándo? El día que Yahweh habló con ustedes de en medio del fuego. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Ninguna figura. Dice él,
para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por los cielos, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esta palabra, mire, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea que todos los pueblos que hagan esto, que hagan ¿qué? Idolatría, pero que el pueblo mío no lo haga. Eso le está diciendo allí. O sea, el que no es pueblo mío, que lo haga. Eso es lo que está diciendo, pero el pueblo mío no, porque él aquí le está hablando a su pueblo. Dice, pueblo mío, ninguna figura viste. Pero a ustedes, Yahweh los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Y así como él sacó a Israel de Egipto, a mí me sacó de un problema. Yo estaba preso, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, yo no sabía qué hago yo en esta vida, qué voy a hacer, estoy aquí preso, vendo coca, no tengo futuro, ¿qué hago yo? Y aparece él y dice, tranquilo, yo estoy aquí, yo quiero mostrarte que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, si él hizo eso conmigo y entonces me metió por un camino distinto, es un Dios verdadero. Entonces, ¿cómo no voy a confiar Dios en un Dios verdadero? En un Dios que siempre ha estado ahí con uno. Que uno de pronto no sabía para dónde ir en esta vida. Y Él le dijo, tranquilo, yo te llevo en esta vida. Yo tengo un propósito para ti. Iré contigo, yo caminaré contigo y te mostraré cómo son las cosas y yo haré que tu vida se convierta en una vida de bendición. Entonces, ¿cómo no camina uno con un Dios de esos? Entonces yo no entiendo cómo es la gente. Pero tenemos errores, somos seres humanos. ¿Por qué no vamos a tener errores? Somos seres humanos, no somos perfectos. Pero más sin embargo estamos caminando con Dios. Porque Dios no te va a decir a ti que no camines con Él, aunque tengas errores. Porque Dios dijo que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cuando viene diciembre, le vuelvo y repito, todo el mundo vuela. ¿O no? Mucha gente vuela cuando viene diciembre. Pero un día volarán los de Jesucristo. Y los otros que se la pasan volando se quedarán allí. Porque la gente que se la pasa volando, Dios dice, a mí gente que vuela no me gusta. A mí gente que vuela pero conmigo. Pero que vuela sola, sin mí, no me gusta. Entonces un día los que volamos con el Señor, volaremos con el Señor. Los que vuelan solo, seguirán volando solo. Porque así es que funciona con Dios. Somos seres humanos y estamos con Dios todo el año. ¿Estamos con Dios todos los días o no? Eso no es que llegó tal época del año y entonces como llegó tal época del año, Dios, hasta aquí son mi Dios. De aquí, en este mes no son mi Dios, olvídate. ¿Así? Usted le hace eso a Dios y Dios le hace otra a usted peor. Y eso se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios, el Dios de la Biblia, no es ningún tonto. Si usted cree, o cualquiera que esté escuchando en el internet o que vaya a escuchar esto, cree que Dios es tonto, siéntese con Sata y pregúntele, Sata, ¿vos crees que Dios es tonto? Y se echa a llorar. Porque él sabe lo que le pasó. Y él sabe lo que le pasará, que se estrelló con Dios. Que con Dios no se juega, es el Dios de la Biblia. Que tengamos errores es normal. Bueno, sigamos. Todos los dioses falsos deben tener una representación. El Dios de la Biblia no tiene representación. ¿Qué figura me compondréis
¿Qué figura le vas a hacer a Dios? ¿Qué figura le vas a hacer a Dios? Entonces, a todas esas figuritas que usted ve, cualquiera que sea la Virgen Santa, sea la Madre de Dios, sea la Purísima que nunca pecó, cualquier cosa de esas, llámese como se llamen, sea el niño Dios, cualquier cosita de esas, como están representadas por una figurita, todas esas cosas son falsas. Todas son falsas. Porque todo lo que se representa por una figura para que pueda hacer algo, ya Dios dice que esa es la representación de los principados y es la representación de las potestades. A eso es lo que se le llama los principados y las potestades. O sea que esa cosa que usted ve allí, que usted dice que es muy purísima, que siempre permaneció virgen y sigue virgen. Dios dice, sí puede ser virgen, pero es un principado, es una potestad de las tinieblas. Y que siga virgen, pero es de las tinieblas. Porque como con Dios las cosas son así, Dios no es un Dios sentimental. Dios no es de los que escuchan la música romántica y se pone a llorar y se pone a tomar trago. Dios no es de eso. Ese no es el Dios de la Biblia. Estos son los seres humanos. Que con los seres humanos eso que escuchan una canción romántica y echan trago y se echan a llorar. Pero el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia sabe que las cosas son como son. Así es con Dios. Bueno, sigamos en el asunto en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. El tiempo pasa rápido. ¿Cómo? Pues eso lo estoy hablando a la manera de reflexión. Porque el cristiano necesita como reflexionar. Yo paso por este mes corriendo. En el nombre de Cristo Jesús. Me importa un bledo este mes. Tengo que estar con Jesucristo. El único que puede hacer algo por mí en un momento dado es Jesucristo. El que puede hacer algo por mi familia es Jesucristo. ¿Quién más puede hacer algo por nosotros en esta vida sino Jesucristo? Entonces la gente se mete en esos cuentos, en esos líos y después anda llorando. ¿O no? Daniel capítulo 8, versículo 15. Significado de la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana, pero es un ángel. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. ¿A quién le dijo? A Gabriel. Al que él vio con apariencia ¿de qué? De hombre. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo, toma en cuenta, hijo de hombre, que la visión tiene que ver con la hora final. ¿Qué dice en Reina Valera? Entonces, escuche eso. Él está diciendo tiempo del fin. O sea que el Señor nos está diciendo aquí lo que va a pasar al fin. Y este es Daniel. Porque la Biblia no solamente dice un poquito aquí y un poquito allá, sino que también la Biblia dice que Dios nos dice el final, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo nos dice el final? Desde el principio. Así dice Él. Yo les enseñé a ustedes el final, ¿desde cuándo? Desde el principio. Esto que Dios está colocando aquí, ¿para cuándo es? Para el final, ¿o no? Bueno. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo. Pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin, el tiempo de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De una cosa que viene o no? Porque el fin llegará en el momento señalado. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando Dios diga que venga el fin, va a venir.
Versículo 20. Entonces él va a explicar esto, va a explicar, ¿para cuándo es esto? Para el tiempo del fin. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. ¿Es claro o no? ¿El carnero quién es? El imperio medo-persa. ¿O no? De Ciro y Darío. Ese imperio ya no existe. Eso ya se acabó, pero ahí está Irán. ¿O no? Versículo 20, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey, o sea, el rey principal o el rey más representativo. O sea que estaba hablando de quién? De Alejandro Magno, o sea, de Alejandro el Grande o del gran Alejandro, ¿cierto? Bueno. Entonces, él está diciendo que estos 2 reinos, estos 2 imperios van a chocar. Y uno cae y otro se levanta. En este momento, el que está dirigiendo al mundo, ¿quién es? El imperio medo-persa. El imperio griego todavía no está manejando el mundo. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Ahora explica, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la injuria, de la intriga. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, o sea, a Yahshua Hamashiach. Pero será destruido sin la intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo, pero porque eso es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama, luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. ¿Qué es lo que Dios nos enseña aquí? Es lo siguiente. Él dice lo siguiente, miren. El imperio medo-persa surge y es el carnero con 2 cuernos, porque es el imperio de Media y el imperio de Persa. Luego dice, luego viene una cosa que él llama el macho cabrío. Aquí, versículo 5. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? De Europa. Oeste es occidente. ¿De dónde? De Europa. Un macho cabrío. ¿De qué él está hablando aquí? Del imperio griego. ¿Dirigido por quién? Por Alejandro el Grande. Los ojos... cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Entonces él lo que está explicando es que Alejandro el Grande atacó con todo lo que tenía al imperio medo-persa. Lo atacó con todo lo que tenía y le pasó por encima y lo tiró al piso y lo acabó. Y él se convirtió en el imperio más grande que iba a dirigir a partir de ese momento los destinos del mundo. Está diciendo él eso. Entonces él dice, en el versículo 8, el macho cabrío, ¿está hablando de quién? De Alejandro el Grande. Cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza, ¿la grandeza de quién? De Alejandro el Grande. Tenía 33 años. Se le rompió el cuerno más largo, o sea, el cuerno más largo, ¿quién era?
Alejandro el Grande. Entonces significa que él está diciendo que Alejandro el Grande murió. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y en su lugar, es decir, en el lugar de quién, de Alejandro el Grande, brotaron 4 grandes cuernos. O sea que el imperio de Alejandro el Grande se dividió en 4. Esto es un resumen, porque si usted va a la historia, usted se da cuenta que se formó una serie de asesinatos y mucha gente murió. Y hasta la mamá de Alejandro el Grande mandó a matar gente. Y algunas personas que estaban con Alejandro el Grande mataron gente, porque todos querían el poder. Y mataron a los hijos de Alejandro. Alejandro tuvo un hijo que se murió, pero tuvo otros 2 hijos. Y una mujer que se llamaba Rosana le tuvo 2 hijos a él. Y él tuvo un hijo con otra mujer. Y entonces trataron de hacer rey a un hijo de Alejandro que tuvo con Rosana, la cual pertenecía al imperio de los persas. Y mataron a toda esa gente y mataron a los hijos de Alejandro, porque así es el mundo. Y cuando ya mataron a toda esa gente, entonces se repartieron el reino de Alejandro. Se repartieron el reino en 4 partes. Por eso es que dice aquí, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Y aquí 4 vientos del cielo son los 4 puntos cardinales. Y entonces luego explica que de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el oriente y también hacia nuestra hermosa tierra. Y está hablando del anticristo. Entonces aquí Dios explica, el anticristo sale de una de las 4 partes en que se dividió el imperio de Alejandro el Grande. Entonces, cuando uno lee la historia, Dios le enseña a uno lo siguiente. Los 4 generales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Entonces, si usted estudia la historia, usted ve que no puede ser ni de Casandro, ni puede ser de Lisímaco. Entonces luego usted ve que en Egipto se levantó uno de los generales de Alejandro el Grande que se llamaba Ptolomeo. Y usted ve que en Siria, la capital Damasco, allá en Siria, colocó su cuartel general, un general de Alejandro el Grande que se llamaba Seleuco. Entonces, en la historia de esa casa de Seleuco, al final salió un día un hombre, que ese hombre lo que hizo era como un anticristo chiquito. Y ese hombre se llamaba Antíoco Epifanes IV. Y ese hombre fue al templo, lo profanó, cogió sangre de cerdo y la regó en el templo. Y luego, cuando se acabó todo eso, que limpiaron el templo para celebrar o conmemorar que el templo otra vez volvía a ser lo que era, de ahí fue que nació la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación del templo que se celebra en invierno. Ahora en diciembre se celebra la fiesta de ¿qué? De Hanukkah. Que el Señor asistió un día a la fiesta de Hanukkah. ¿Usted ha visto en Juan que el Señor fue a una fiesta de Hanukkah? ¿O no? ¿Se llama la fiesta de la qué? La fiesta de la dedicación. ¿Qué fiesta era esa? La fiesta de Hanukkah. Eso está en el libro de Juan, capítulo, no sé si es el capítulo, ¿qué capítulo es? ¿El 10? ¿El qué? 10:22, aquí está, sí. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de qué? De la dedicación, o sea, la fiesta de qué? De Hanukkah. ¿En qué consistía esa fiesta? Era invierno.
Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está aquí? Porque es que esto tuvo un cumplimiento parcial, pero esto va a volver a suceder otra vez. Y el Señor, ¿por qué? Mire, no hay templo, entonces Israel debe levantar un templo. ¿Cuándo Israel debe levantar un templo? Cuando las condiciones se den. Pero ahí debe haber una persona, ahí es que debe estar el anticristo, como garante de Israel, para permitirle a Israel que Israel levante su templo. Entonces Israel está viendo que ese hombre está haciendo la vuelta para que ellos levanten el templo. Entonces levantan el templo, que se llamará el tercer templo de Salomón. Entonces Israel levanta su templo, pero primero tienen que ser bajo unas condiciones de pacto. A eso es que se le llama que hará el pacto con muchos. Entonces, bajo ese pacto es que a Israel, dentro de ese pacto, se le permite levantar el templo, porque es un pacto de paz. Y Israel levanta su templo. Corren 3 años y medio. Israel debe quedarse sin ejército, debe quedarse sin armamento, porque si no, no se puede hacer el pacto. Entonces, allí Dios todo eso lo ha colocado aquí. Entonces, por eso es que dice que el anticristo pisoteará al ejército de Dios. Lo va a pisotear, por eso. Por eso, cuando usted lee esto, usted lo que está leyendo es todo algo que va a pasar. Esto va a pasar. ¿Con quién? Con el anticristo. Por eso es que dice, versículo 10, creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. O sea, que llegó a sentirse más importante que ¿quién? Que el mismísimo Jesucristo. ¿Quién? Es el anticristo. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el templo. Por eso es que usted lee aquí, en el libro de Mateo capítulo 24. Usted lo lee allí. En Mateo 24 está correctamente colocado. Mateo 24, libro de Mateo capítulo 24, versículo aquí. 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo del templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿De quién estamos hablando aquí? De Daniel. Él está diciendo que esto Dios se lo reveló a Daniel, que Daniel explica eso, qué es lo que va a pasar. Que el hombre entra al templo y el hombre comienza a hacer en el templo una serie de abominaciones. Entonces él le explica que cuando vean que está sucediendo eso, todo el mundo debe correr. ¿Cuál todo el mundo? Los que están allí de Israel. Pero yo le comento a usted lo siguiente. Para cuando esto suceda, hace rato debimos haber sido quitados de aquí. Hace rato. Tenemos que haber sido quitados de aquí. Porque el Señor no está hablando esto para la gente que está con Él ahora. Él está hablando de esto es la gente que no estuvo con Él ahora y que no podrá irse con Él. Entonces le está diciendo esto es para ellos. Esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para gente específica. Entonces por eso dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea en clamor no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni que su huida sea en un día de sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que el Señor está revelando que la gran tribulación comienza a partir del momento en que el anticristo entra al templo y comienza a hacer una serie de abominaciones, que a partir de ese momento para allá viene una gran tribulación. Y él explica claramente eso.
Y él explica que a partir de ese momento, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, ahí pasarán 3 años y medio. Y a eso que él le llama que ese tiempo es un tiempo, eso es lo que él dice, que ese es el tiempo corto. Que ese tiempo, a partir de este momento en que el anticristo comienza a hacer las abominaciones, hasta que el Señor regrese, a eso es lo que él le llama que ese tiempo el Señor lo colocó corto, para que la gente que está allí y que es de él, aguanten ese tiempo mientras él regresa a hacer algo por ellos. Los que están allí, porque hay otros que ya no están allí, ya están arriba con el Señor, porque así es que funciona la Biblia. Y eso todo Dios lo colocó en el libro de Daniel. Por eso él dice, como dijo el profeta Daniel. ¿Dice ahí claramente en la Biblia o no? Entonces él dice, aquí, versículo 17. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentía aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo, tome en cuenta, hijo de hombre, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, o sea, cuando venga el tiempo de la ira de Dios. O sea que está hablando de la ¿qué? De la gran tribulación. Porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia, el imperio medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, está hablando de Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey, el rey más importante, o sea, Alejandro el Grande. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazo simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación. ¿De cuál nación? De Grecia. Pero que no tendrán el mismo poder que tuvo ¿quién? Alejandro el Grande. Entonces ahora dice, hacia el final de esos reinos, entonces, de aquí, mire, hasta el versículo 22, ya pasó. Eso es historia. ¿Lo ve? Eso es historia. Pero él le está diciendo a Daniel que esta cosa es para el final. Entonces, aquí desde el versículo 23, él dice, entonces ahora te voy a decir lo que va a venir al final. Entonces dice, hacia el final de esos reinos, o sea, cuando los reinos se vayan a ¿qué? Cuando los reinos vayan a ¿qué? A acabarse. ¿Cuál es el reino? Los reinos terrenales. Cuando los reinos terrenales se vayan a acabar. Hacia el final de esos reinos, ¿de cuáles reinos? De los reinos terrenales. O sea, cuando los reinos de la tierra ya estén para terminar, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, los rebeldes ¿contra quién? Contra Dios. Es que la gente se está volviendo muy rebelde contra Dios. Surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. Y está hablando del surgimiento ¿de quién? Del anticristo. Que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Él dice no por sí mismo por lo siguiente, porque él explica, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, y él lo explica con toda la claridad del caso y dice, vaya a Segunda de Tesalonicenses y ahí le explico por qué. Capítulo 2, aquí, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Entonces dice, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que lo preceda una rebelión en contra de las leyes del Creador. ¿Se acuerda que acá también habla de una rebelión? Que cuando los rebeldes lleguen ¿a dónde? Al colmo. Es de esta rebelión que está hablando. Se lo reveló a Saulo y se lo reveló ¿a quién? A Daniel. Una rebelión en contra de las leyes del Creador. Significa que el mundo, la gente, la religión, aún muchos que dicen que son cristianos, aún gente de Israel, se va a levantar contra Dios. Sencillo. Y se manifiesta entonces en ese momento el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de referencia a Dios. Tanto que ese hombre se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, o sea, lo que está impidiendo que ese hombre aparezca, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, si usted se va al libro de Apocalipsis y usted lee Apocalipsis 6, usted se da cuenta que para que Apocalipsis 6 se cumpla, en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 tiene que pasar algo. Y si usted ve allí, usted ve a nuestro Señor Jesucristo reunido con su pueblo. ¿Dónde? En el tercer cielo. Y luego es que usted ve que nuestro Señor Jesucristo abre el primer sello y aparece un hombre montado en un caballo blanco. O sea que ese es el anticristo. Significa que para que nuestro Señor Jesucristo le permitiera a ese hombre, como dice aquí, a que a su debido tiempo se manifieste, significa que para que eso se cumpliera, nuestro Señor Jesucristo antes tuvo que hacer una cosa que Él quería hacer, por lo tanto no le permitía a ese hombre que se manifestara. ¿Y qué era lo que Él quería hacer? Una cosa sencilla, evacuar a su pueblo, pero primero prepararlo. Y eso es lo que Él está haciendo, preparando a su pueblo para luego evacuarlo. Y eso se va a venir en cualquier momento. Entonces, ahí es que Él dice, porque ya está en acción el versículo 7, el misterio en contra de las leyes de Dios, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea que está impidiendo que todo eso se venga. O sea que hay algo que se va a venir con todo. Contra Dios y contra la gente que es de Dios. Pero que Dios en este momento no ¿qué? No lo permite. No lo permite por nosotros. Por eso es que Él no lo permite, porque todo lo que Dios hace no lo hace por Él, porque nadie puede con Él. Él lo hace es por gente que Él estima y por gente que Él quiere conservar, que Él quiere guardar, que Él quiere proteger, porque es gente que quiere estar con Él. Entonces Él no puede permitir que a esa gente le pase por encima. Entonces ese es el Dios de la Biblia. Él está siempre allí con nosotros. Dios nunca nos deja. No sé si usted piensa que Dios lo dejó, que no le ha hablado. No, Dios no lo deja a usted. Dios no lo deja a uno. Él es fiel. Dios siempre permanecerá fiel. Usted está llega al peligro, pero si usted llega al peligro e inmediatamente usted no le da más poder al peligro que a Dios, Dios va a salir a defensa suya. O sea, Dios es más poderoso que cualquier peligro que venga contra usted. No importa el peligro de dónde venga. Ustedes vieron al señor Barack Obama armando su arbolito, ¿o no lo han visto? Sí, él armó su arbolito y armó su pesebrito. Entonces, mire, yo les digo a ustedes, si armar el arbolito, armar el pesebrito fuera de Dios, lo hace Barack Obama, lo hace Putin, lo hace Santo y lo hacen los presidentes. Si eso fuera de Dios, toda esa gente estaría convertida a Jesucristo. ¿Por qué el mundo está así si toda esa gente hace eso? Es porque no es así. ¿Usted no ve que todos ellos se meten en Navidad? ¿O no los ha visto? Entonces, ¿por qué el mundo es distinto? Y no es un mundo correcto. Porque Dios no está allí en eso. Porque si usted ve a Barack Obama armando su arbolito, usted pensará, ese hombre es un mucho cristianito. ¿O no? Porque míralo armando su pesebrito y armando su arbolito. ¿Así es mucho cristianito? ¿Así? Nadie es cristiano por un árbol de Navidad. El Señor dijo, el que no nazca de nuevo no entrará ni verá el reino. ¿Quién? El que no nazca de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo,
ahí es que usted rechaza todo lo que no venga de Jesucristo. Porque usted nació de nuevo. Es por eso. Ese es el Dios de la Biblia. Porque si a usted alguien le viene a decir, bueno, ¿y usted por qué? No, los vecinos saben, nosotros no nos metemos en esos cuentos. Entonces, en estos días llegamos y el vecino estaba, ellos tienen unos árboles que Dios hizo, ¿no? Esos árboles naturales. Entonces ellos le estaban colocando sus lucecitas. Entonces llegamos, mi esposa bajó el vidrio y el vecino la vio y dice, uy vecina, nosotros aquí, pues nosotros sí con la Navidad, pues ustedes no, nosotros lo sabemos, pero nosotros sí aquí con la Navidad, vecina. Entonces ellos saben, ellos dicen, ellos no se meten en eso. Ellos dicen, ustedes se meten, es problema de ustedes, yo no voy a estar contra ustedes, es su asunto suyo, cada quien hace lo que quiera. Pero ellos saben que nosotros no nos metemos en ese asunto, que nunca nos hemos metido, no nos podemos meter, porque si nosotros hacemos eso, entonces ellos van a pensar que todo está normal, ¿o no? Si usted es creyente y la gente de su mundo lo ve a usted haciendo lo mismo que ellos hacen, ellos van a pensar, pues somos de la misma línea. Yo hago mi pesebre, el cristiano también lo hace. Yo hago mi arbolito, el vecino es cristiano también. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿cuándo esa persona va a pensar que la cosa es distinta? Nunca. Nunca pensará que la cosa es distinta. Entonces, es eso. ¿Se me pasó el tiempo o qué? Sí, se me voló el tiempo. Entonces, miren, aquí. Versículo 7. Porque ya está nació en el misterio en contra de las leyes de Dios, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es un juego de palabras que el que no le entiende forma un lío completo. Porque ya está en acción el misterio en contra de las leyes de Dios, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea que impide que el anticristo ¿qué? Actúe. Pero llegará el momento en que Dios no se lo va a impedir, sino que él va a dejar que el ¿qué? Actúe. ¿Y cuándo es ese momento? Pues cuando Dios asegure a una gente que él quiere asegurar. Entonces lo deja actuar. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, lo tiene que sacar. ¿Por qué? Porque el anticristo va a estar allí tratando de impedir que nuestro Señor Jesucristo establezca aquí en la tierra el gobierno milenial. Y lo tiene que sacar. Se tiene que enfrentar con él y lo quita y establece su gobierno. Y entonces se manifestará aquel enemigo de la verdad, a quien el soberano matará con el espíritu de su boca y destruirá con la revelación de su segunda venida. Inicuo cuya venida es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se van a perder, por cuanto ellos se van a perder porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvo. No quisieron recibir, por eso se van a perder. No porque Dios los esté condenando, sino que ellos no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvo. Por eso se van a perder, no por Dios, sino por ellos. ¿Por qué? Todos tenemos voluntad propia. Y al tener voluntad propia, cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera. Por eso fue que Dios dejó que Adán hiciera lo que él quería hacer. ¿Tú querés comer de ese árbol? Come. Y lo dejó. Porque tiene que respetarle su voluntad propia. Por esto Dios les enviará operación de poder engañosa. No es que les envía, sino que Dios se abre para que eso actúe. Para que crean la mentira. ¿Por qué? Para que crean la mentira, ¿por qué? Porque es que ellos quieren creer la mentira. ¿Sabía usted que hay gente que quiere creer la mentira? Y no quiere creer la verdad. Si una persona quiere creer la mentira, ¿cómo usted le va a decir la verdad? ¿Usted le puede decir la verdad? No, porque esa persona no va a creer la verdad. Esa persona va a creer la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, voy a cerrar. ¿Tienen algo?
Ahí está Jorge. Bien pueda Jorge. Que tuvo un hijo con él, que también se lo mataron. Bien pueda. Bien pueda. Bueno. ¿Quién maneja ese micrófono? Sonido. Pastor, para solo aportar, pastor, a lo que tú estabas diciendo, que la Sí. otra mujer, aparte de Rosana con la que tuvo Alejandro IV, Sí, la otra mujer se llamaba Bersanet, que era una concubina, con la que tuvo a Hércules o Heracles. Y parece ser como él tuvo a Aristóteles como maestro, él amaba la mitología, entonces parece ser que por eso le colocó Hércules. Y unos historiadores, pastor, dicen Heracles. Y lo que tú dices, mataron a Olimpia, la mamá, a Rosana, a Bersané, a Alejandro IV y a Heracles. Parece ser que lo mató Casandro. a toda la familia del toda. hombre, y todo por el poder político. A la familia de él se la arrasaron completamente. Bueno, nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús. Bien pueda. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tanto sabe de Navidad? Aquí dice no nació en diciembre. No eran 3 reyes. Bueno, esta es la prensa, ¿no? Dice no nació en diciembre. No eran 3 reyes. La Biblia dice que Jesús nació cuando había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Situación que no coincide con la Navidad que es celebrada durante el invierno. Durante el mes de diciembre, Belén se encuentra en un nivel crítico de invierno, lo que impide que ningún animal paste en esa época. La historia cuenta que los rebaños eran sacados a pastar en marzo y devueltos al corral en noviembre. O sea que en diciembre ya no eran 3 reyes. En ningún capítulo de la Biblia dice que los reyes magos eran 3. Por el contrario, se presume que pudieron ser más, hasta 12, ya que sería, bueno, la representación de las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora bien, la palabra con la que fueron denominados era magoi, que significa, dice aquí de astrólogos, eran astrónomos y no reyes, palabra detestable según algunos teólogos para Dios. ¿Cuál palabra? La palabra astrólogo, porque ellos no eran astrólogos, ellos eran astrónomos. Bueno, se sabe, ¿no? La gente sabe, sino que de saber a querer hay mucho trecho, ¿no? Bueno, repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero también, Señor Jesucristo, reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás.